Masejet Eruv en la página Tzadiktet Amud Aleph, estamos en la segunda línea. Vimos en la Mishnah, Ubilvad Shelo Yotzi Chutz. Dijimos que una persona se puede parar en el dominio privado y pasar un objeto en el dominio público de lugar a lugar, con la condición que no lo saque donde estaba más de 4 amot. Pregunta la Gemara, Ha-Hotzi Chayav Hatat. Aparentemente, podemos aprender de la Mishnah que si él sí lo sacó más de 4 amot, entonces fue una prohibición de oraita y tiene que traer korban. Dice la Gemara, Leima Mesai Leile Rove. Entonces, aparentemente, la Mishnah de nosotros es un apoyo a la opinión de Rove, de Amar Rove, Amavir Jefetz Mitchilat Arba Lesof Arba, Ve'eviro Derech Halav Chayav. Rove dijo que una persona que pasó 4 amot, un objeto en el dominio público, aunque lo pasó a través del aire arriba, alav, encima de él, que es más de 10 fajil de altura, donde ya no es el dominio público, de todos modos tiene que tener korban. Aquí también la persona de la Mishnah, que está en el dominio privado, él se agacha hacia el dominio público, que si él está parado en un lugar más alto, como un techo, dice Rashi, por ejemplo, por lo tanto, él está parado más de 10 fajim. Entonces, por lo lógico, aparentemente la Mishnah está hablando que cuando él pasa el objeto más de 4 amot en el dominio público, es en el aire más de 10 fajim. Y de todos modos, aprendimos en la Mishnah que tiene que traer korban, y eso es como la opinión de Rove. Dice la Gemara, Miktani im otzi chayav hatat. ¿Acaso está escrito en la Mishnah que si lo hizo sacarlo más de 4 amot, tiene que traer korban? Dilma im otzi patura balasur. Tal vez lo que la Mishnah quiere decir es que es prohibido hacerlo, y si lo hizo es una prohibición de Rabbanán no más, pero no que tiene que traer korban. Ahora, ¿por qué entonces sería esa prohibición de Rabbanán de sacarlo más de 4 amot, si en el aire, en más alto de 10 fajim, no hay que traer korban? Por el temor que no llegue a pasarlo menos de 10 fajim, que entonces sería una prohibición de oraita. Entonces lo prohibieron también pasarlo más alto de 10 fajim, pero siempre no tenemos un apoyo a la opinión de Rove. Y cada hay quien dice la sugía de forma diferente, que la Gemara dijo así, Ha hotzi patur avalasur. La Gemara aprendió que la Mishnah solo está diciendo que es prohibido sacarlo más de 4 amot, pero si lo sacó es solamente una prohibición de Rabbanán. De Rove. Entonces aparentemente la Mishnah es una pregunta sin respuesta a lo que dijo Rove. De Amar Rove Amavir Mitchilat Arba Lesof Arba Ve'eviro Derech Halav Chayav. Rove dijo que si lo pasó más de 10 fajim tiene que tener korban, y aprendemos de la Mishnah al revés, que si lo pasó más de 4 amot encima de 10 fajim, no tiene que traer korban. Dice la Gemara, Miktani otzi patura balasur. ¿Acaso está escrito en la Mishnah que si lo hizo es solamente una prohibición de Rabbanán? Dilma imotzi chayav hatat. Tal vez lo que la Mishnah está diciendo, que no lo saque, y quiere decir que si lo saca es una prohibición de oraita, tiene que traer korban, y no solamente una prohibición de Rabbanán. Entonces al revés sería como lo que dijo Rove. Y vimos en la Mishnah, Lo yamod adam birshut hayachid vejule, que la persona no se pare en el dominio privado y haga sus necesidades hacia el dominio público, y tampoco vimos que lo yiró, que no escupa del dominio privado hacia el dominio público. Dice la Gemara Rabbi Yosef, Eshtin verak chayav hatat. Dice Rabbi Yosef, si lo hizo, lo que está diciendo la Mishnah, no hacerlo, si sí lo hizo, es una prohibición de oraita. Pregunta la Gemara, Ve'a bainan akira ve'anacha me'al gabei makom arba'a veleika. Dice la Gemara que hay una condición para que cuando una persona pasa algo del dominio privado al dominio público, sea una prohibición de oraita, tiene que hacer akira, cogerlo de un lugar que tiene 4 tfajim, que es un lugar importante, y tiene que ponerlo en el dominio público en un lugar que tiene 4 tfajim, que sea un lugar importante. Aquí sus necesidades o la saliva que él está sacando no viene de un lugar que tiene 4 tfajim. Dice la Gemara, machshavto mashve alei makom. Dice la Gemara, su pensamiento, su necesidad de lo que él está haciendo, le da importancia al lugar como si tuviera 4 tfajim. De iloteima aji, si no dices así, ha de amar Rove, lo que dijo Rove en otra ocasión, zagak venach befia kelev o befia kivshan chayav hatat. Rove dijo que una persona que tiró algo y llegó a la boca del perro o llegó a una fogata, entonces, y él quería eso, él quería que llegue al perro y quería que llegue a la fogata, tiene que traer korban. Es decir, cuando él tiró y pasó más de 4 tfajim en el dominio
público tiene que traer corbán. Veja ba'inan alajá al gabei makom arba veleika. Dijimos que el objeto que él pasa tiene que ser depositado en un lugar que tiene el 4 tfajim, que tiene la importancia de 4 tfajim sobre 4 tfajim, y aquí no llegó a eso, sino a la boca del perro o a la fogata. ¿A qué tenemos que explicar en lo que dijo Robe? Que el pensamiento del que él quiere que llegue al perro, y él quiere que llegue a la fogata, y necesita, eso es lo que él quiere, le da importancia al perro, le da importancia a la fogata, y es como un lugar de 4 tfajim. A Hanami también, en la Mishnah de nosotros, Machshavá, Mashviala Makom, el pensamiento, lo que él lo necesita, le da como la importancia de 4 tfajim. Pregunta la Gemara, Bai Rove, Uhu birshuta yachid upi amma birshuta rabim mau. Si la persona está parada en el dominio privado y el final de la Brit Milá ya se salió un poquito al dominio público, entonces en ese caso, si él hizo sus necesidades, ¿también tiene que traer corbán o no? ¿De qué depende la pregunta? Batar akira azlinan. Nosotros nos referimos a sus necesidades según el lugar de donde ellos salen, que es el cuerpo de él, que es decir, del lugar donde ellos empiezan a salir, que es el cuerpo de él, que está puesto en el dominio privado, y entonces tiene que traer corbán porque salió del dominio privado al dominio público, o batar yetziá azlinan, o nos referimos a ellos solo en el momento que ellos empiezan a salir del cuerpo, y cuando salieron del cuerpo ya estaban en el dominio público, y entonces no tiene que traer corbán. Dice la Gemara, teiko, no tenemos respuesta a esa pregunta. Vimos en la Mishnah, vejen lo yorok Rabbi Yehuda omer vechulei. Dijo Rabbi Yehuda en la Mishnah que si se le acumuló a una persona saliva en la boca, ya para de ser parte del cuerpo de él y es considerado como un objeto que él está sosteniendo, por lo tanto no puede caminar con la saliva 4 amot en el dominio público. Ahora pregunta la Gemara, afal gav de lo afichba, aparentemente en la Mishnah nosotros se puede ver que Rabbi Yehuda opina que para de ser parte del cuerpo, aunque él no volteó la saliva en su boca, sino solamente se acumuló. Veatnan, a eso hacemos una pregunta. Veatnan está escrito en Masejet Kelim, allá ojel de veilá biadayim mesoavot. Una persona que está comiendo una higuera de truma, que hay que conservarla pura, con manos que no les hizo netilat yadayim, mesoavot, que no les hizo netilat yadayim, que si ellos tocan la truma, la vuelve impura. Ve'echnis yado letoch piv litol tzror, y él metió la mano a la boca a sacar una piedrita que se le metió en la comida, y además de mano también tocó la truma que tenía en la boca. Ahora no es seguro que inmediatamente la vuelve impura, porque depende si esa comida recibió echsher letuma, que es decir, una comida para que reciba impuridad tiene que caerle un líquido. La pregunta es, esa higuera, si la saliva en la boca es un líquido que la hace que pueda recibir tuma, o la saliva es parte del cuerpo, entonces esa higuera no puede recibir impurezas. Rabbi Meir metame. Rabbi Meir opina, la saliva es un líquido, la higuera recibió echsher letuma y recibe impurezas de la mano de él. Rabbi Yossi metaer. Rabbi Yossi dice que no, la higuera queda pura. Rabbi Yehuda omer, ipech batame, lo ipech bataor. Rabbi Yehuda dice que depende. Si él volteó esa saliva en su boca, entonces se volvió un líquido para ser parte del cuerpo de él, y le da echsher a la higuera y se volvió impura. Si no volteó la saliva, la higuera queda pura, y de eso aprendemos que Rabbi Yehuda opina que si él no voltea la saliva, sigue siendo todavía parte del cuerpo de él. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan muchlefet ashita. Dice Rabbi Yohanan, de verdad Rabbi Yehuda cambió su opinión y opina que también sin voltear la saliva para ser parte de su cuerpo. Resh Lakish amar leolam lo tachlif. Resh Lakish dice no, nunca opines que Rabbi Yehuda cambió su opinión. Ve'aja b'ma yaskinan bekijo. La Mishnah en Masejet Kelim está hablando no de saliva común y corriente, sino de quijó, que viene de los pulmones, viene de la nariz por una enfermedad, y es una cosa diferente. Pregunta la Gemara lo que dijo Resh Lakish, Beatania Rabbi Yehuda omer bequijó venitlash. Así dice la Braita, que Rabbi Yehuda dijo quijó, primero esa cosa que viene de la nariz, y nitlash, y también que paró de ser parte de su cuerpo, que se acumuló. Aparentemente, Mailav Rok venitlash, ¿acaso no habló de la saliva que paró de ser parte de su cuerpo?
Dice la Gemara, lo, kijo venitlash. No, esa braita está hablando solamente del kiaj y no de la saliva. Otra pregunta hace la Gemara, Beatania. Está escrito en la braita, Rabbi Udomer kijo shenitlash. Eso es el kiaj que habló Resh Lakish. Vejen ruko shenitlash. Y también la saliva que se acumuló, lo yalech arba amot achiro, que no camine 4 amot antes de que los eche de su cuerpo. Entonces vemos claramente que Rabbi Uda también dijo con respecto a la saliva que sin voltearla tampoco puede caminar 4 amot. El machvarta que de shanina mi corre, quiere decir, entonces vemos que la respuesta correcta es como lo dijimos al principio, lo que dijo Rabbi Yohan, que Rabbi Uda cambió su opinión. Dice la Gemara, Resh Lakish, kiach bifnei rabo, chayav mita. Como mencionamos, el kiach dice, la Gemara trae un dicho con respecto a eso, dice Resh Lakish, que el que tiene ese kiach enfrente de su rab, chayav mita. Porque sheneemar kol mesanai, todos los que me odian, los que odian la Torah, ehevu mavet, les merecen mavet. Ahora, viene la drasha, al tikri le mesanai, no ya digas en el pasuk, los que me odian a mí, a la Torah, sino el alemasnia y los que hacen que me odien. Quiere decir, este alumno que se comporta de una forma tan irrespetuosa y hace algo tan no agradable enfrente de su rab, va a causar que todo el mundo diga, miren, los estudiantes de Torah son desagradables y él causa que la gente odie la Torah, y eso es llamado masnia, y el pasuk dice bumavet. Ahora pregunta la Gemara, veimeinas anis. Esta persona está anus, que decir, él no depende de él. Eso, el kiaj viene por una enfermedad. ¿Y qué puede hacer él? Él no hizo nada a propósito. ¿Por qué decimos que él es llamado masniai? Contesta la Gemara, kiaj verak kaamrinan. Lo que quiso decir Resh Lakish es no que se le formó no solamente el kiaj, sino que también él lo escupió enfrente de su rab. En ese caso es llamado masniai. Dice Rashi, él tenía que irse a un lado y hacerlo allá. Él lo hizo enfrente del rab, entonces es llamado masniai. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, lo yamod adam bershut hayachid, veishte bershut harabim, veishte bershut hayachid. Que una persona no se para en el dominio privado y tome del dominio público, o al revés, que esté para en el dominio público y tome del dominio privado. El aimken echnis rusho verubo lamakom sheushote, a menos que él meta no solamente la cabeza al otro dominio, sino la cabeza y la mayoría del cuerpo al otro dominio. Y dice la Mishnah, vejen begat, lo mismo con respecto a un gat, donde se prepara vino, es lo mismo. La Gemara va a decir qué se refiere cuando dice lo mismo con respecto a un gat. Y pregunta la Gemara con respecto a la Mishnah de nosotros, Reishe Rabonon Veseife Rabbi Meir. La Gemara pregunta que aparentemente la Mishnah empieza con la opinión de Rabbanan. La Mishnah que vimos en la página Tzadikhet Amud Bet, ella habla según la opinión de Rabbanan. En la página Kuf Alef Amud Alef, la Gemara trae una Mishnah que hay una machloket entre Rabbi Meir y Rabbanan, si una persona puede pararse en el dominio privado y hacer algo en el dominio público. La Mishnah de la página Tzadikhet Amud Bet empieza con la opinión de Jajamim, que la persona se puede parar en el dominio privado y mover un objeto en el dominio público. Mientras que la Mishnah de nosotros, que es enseguida a la Mishnah de la página Tzadikhet Amud Bet, habla aparentemente según la opinión de Rabbi Meir, porque ella dice que la persona no puede pararse en el dominio privado y tomar en el dominio público. Entonces resulta que las Mishnayot empiezan con la opinión de Jajamim y enseguida pasan a la opinión de Rabbi Meir. Contesta la Gemara, Amar Rav Yosef bechafetzin shetzrichin lo vedivrei akol. Dice Rav Yosef, la Mishnah de nosotros está hablando de cosas que él necesita, y eso según todo el mundo, que también según el plan de Jajamim. La machloket entre Jajamim y Rabbi Meir habla de cosas que él no necesita, entonces hay la machloket. Jajamim no tienen el temor que él las llega a meter al dominio donde él está, entonces permiten, como la Mishnah anterior, pasarlos en el otro dominio de lugar a lugar, mientras que la Mishnah de nosotros está hablando de agua que él está tomando y él la necesita. En eso también, según Jajamim, es prohibido, porque hay el temor que lo llegue a meter al dominio donde él está. Ahora pregunta la Gemara, Ibailau, Carmelit Mai. Quiere decir, si no es un dominio privado, un dominio público, como vimos en la Mishnah, si no él está, por ejemplo, para el dominio privado y quiere tomar
del carmelit. Ahí también es prohibido a menos que él meta también la mayoría del cuerpo, o en ese caso, como si también terminaría metiendo el agua de la carmelita donde él está, es solamente una prohibición de Rabbanán, le permitimos tomar de la carmelita aunque no meta la mayoría del cuerpo allá. Amar Abaye, dice Abaye, no hay diferencia. También si enfrente de él hay una carmelit, también va a ser prohibido. Amar Rove, mientras que Rove dice, Higufa Gzera, que él llegue a meter el agua del carmelit al dominio privado es solamente una prohibición de Rabbanán. Ve'anan nikum ve'nigzog gzera legzera, y nosotros vamos a hacer una prohibición especial para que la persona no termine haciendo algo que es solamente una prohibición de Rabbanán. Eso no se hace según Rove. Si enfrente de él hay una carmelit, aun si él no mete la mayoría del cuerpo, solamente con que sea una carmelit ya es suficiente para que él pueda pararse en el dominio privado y tomar de la carmelit. Ahora dice la Gemara, Magabai, Mina Aminala, dice Abai, ¿de dónde yo aprendí lo que yo dije? Mi dictani, de lo que está escrito al final de la Mishnah de nosotros, que está escrito, Vejen Begat. La Mishnah dice que también de un gat él tiene que meter la mayoría del cuerpo. Ahora, aparentemente, ese gat, ¿a qué se refiere? Obviamente se refiere a una carmelit, no puede ser un dominio privado, porque entonces estamos diciendo que no separa el dominio privado y tome del dominio privado. Eso obviamente no puede ser. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que él no separa el dominio privado y no tome una carmelit. Entonces, quiere decir que estás hablando de una gat que es menos de la altura de 10 tfajim, por lo tanto es una carmelit, y también en eso dice la Mishnah que la persona no separa el dominio privado y tome de ahí. Rove Amar, mientras que Rove explica el final de la Mishnah de forma diferente y dice, Le inyan maaser, dice lo que está escrito al final de la Mishnah, que la persona no tome del gat a menos que mete la mayoría del cuerpo, no se refiere a las salahot de Shabbat, sino mencionó algo que tiene que ver con las salahot de maaser. La halajá es que si una persona toma vino del gat cuando él está parado en el gat, eso es considerado una forma de tomar casual y no tiene que hacer trumot umasrot. Puede tomar el vino así como es. Mientras que si él saca el vino hacia afuera, entonces, de Rabbanán, él tiene que hacer trumot y masrot y no puede tomar inmediatamente el vino. Dice la Mishnah que si él quiere pararse fuera del gat, pero agacharse hacia el gat, si él solamente mete la cabeza, es como si él sacó el vino hacia afuera y tiene que hacer trumot u masrot. Y solamente si él mete también la mayoría del cuerpo, es considerado como alguien que está tomando del gat y no tiene que hacer trumot y masrot. Vejen amar Rav Sheshet, vejen begat leinian maaser. También Rav Sheshet explicó la Mishnah que se refiere a maaser o no hay que hacer maaser. Detnan, como está escrito en la Mishnah, shotin alagat ben bejamin u ben betzonen u patur divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que se puede una persona parar en el gat y tomar del vino aún si le agrega o agua caliente o agua fría al vino, de todos modos puede tomarlo y patur y no tiene que hacer trumot u masrot. Rabbi Eliezer bar Tzadok mechayev, mientras que Rabbi Eliezer bar Tzadok dice que en el momento que él agrega agua, ya con eso lo vuelve una shtiat kva, que si no es una forma de tomar el vino de forma casual y tiene que hacer trumot u masrot antes de tomar del vino. V'chachamim omrim al hachamin chayav ve'al hatzonen patur mipnei shemachzir et hamutar. Chachamim opinan que si él le agregó agua caliente a ese vino, como ya por lo común no se devuelve el vino al gat, porque con el agua caliente dañaría el vino que queda en el gat, por lo tanto, eso ya no es una forma de tomar de forma casual, entonces sí tiene que hacer trumot u masrot. Pero si le agregó solamente agua fría al vino, entonces no tiene que hacer trumot u masrot, porque eso todavía es una forma de tomar de forma casual y él devuelve lo que él no quiere tomar al final al gat, entonces sigue siendo parte del gat y no tiene que hacer trumot u masrot. Lo mismo la Mishnah de nosotros, si la persona está parada en el dominio privado y va a tomar del gat metiendo solamente la cabeza, tiene que hacer trumot u masrot. Si mete la mayoría del cuerpo, es como si está tomando parado en el gat y no tiene que hacer trumot u masrot. Y hasta aquí Tzadik Te Tamud Aleph.